tardes, pero muy buenas tardes. Quédese, le invito a que se quede porque este programa apunta a ser un programa muy interesante para usted, precisamente porque lo hemos diseñado para usted. Yo soy José Ignacio Gallardo, le agradezco el favor de su atención. Nos deja calientita la mesa el maestro Carlos Manuel Tarango y Marco Antonio Moreno. Le digo que el día de hoy me invito a que se quede porque me acompaña, como los viernes, está volviendo una buena costumbre, el licenciado Francisco Ortiz Bello. Francisco, muy buenas tardes. Estás en la mira de Calibre 800. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Qué bueno que nos está acompañando hoy viernes 3 de agosto. Agosto ya. Se fue el año en un abrir y cerrar de ojos y con él todo lo que ha sucedido. Me da mucho gusto acompañarte hoy y saludar a tu enorme y vasto auditorio. Así es, Francisco, te agradezco mucho tus comentarios y te voy a pedir que pues sigas acompañándonos como todos los viernes. El día de hoy pues tenemos interesantes temas que comentar con usted. La primera media hora vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional. Vamos a platicar las consecuencias de las últimas decisiones que ha estado tomando el partido albiazul aquí en la frontera. También espero la presencia de los diputados del PRD. Estoy hablando de Héctor Barraza, diputado federal del PRD, y de nuestro buen amigo y compañero Alfredo Ramírez Rentería, también del Partido del Sol Azteca, con quienes vamos a platicar pues lo que ocurre en su partido a nivel nacional de cara a estas impugnaciones o a la petición de anulación que hiciera Andrés Manuel López Obrador. También le mando desde ahorita un saludo el licenciado y maestro Luis Fernando Rodríguez Giner. Francisco, que pues como tú ya sabes ha estado haciendo pues mucho esfuerzo para traernos a los juarenses un recital que sin duda será un banquetazo lo que vamos a escuchar los juarenses en voz del tenor José Luis Ordóñez, quien ya más adelante, bueno, el día de ayer cerramos este programa con una pieza por cierto, del juarense Juan Gabriel, bueno, del muy querido por Ciudad Juárez, Juan Gabriel. Bueno, no, déjeme le digo, Juan Gabriel sí es de Juárez, Alberto Aguilera, él no. Alberto Aguilera, él es de Michoacán, si no me equivoco, ¿verdad, Francisco? Porque realmente aquí estaremos charlando con dos diputados, el diputado local Alfredo Ramírez Rentería, colaborador asiduo de este programa, y también con el diputado federal Héctor Barraza, quien usted ya lo conoce, ha sido líder de las izquierdas aquí en el país. Y bueno, Francisco, ¿qué opinión te merece este esfuerzo que se está haciendo a nivel cultural para acercarnos a la voz de este camarguense, este tenor, que sin duda el 11 de agosto esperemos que muchos invitados? Me gustaría que nos plantearan lo que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional. Esta mañana leíamos, permíteme, déjame mandarle un saludo a tía. Esta mañana surgió información de que algo pudiera pasar al interior del Partido Acción Nacional, la posibilidad de manera injusta de castigar, por así decirlo, a dos regidores, al regidor Héctor Hernández y Daniel Navejas. Me parece una situación que no ayuda para nada al Partido Acción Nacional en estos momentos, y de seguir así, Francisco, pues el año que entra la desunión va a privar en este partido si no hacen algo, y seguirán siendo oposición. Eso es lo peor. Seguirán en la banca un rato más. ¿El año que entra? El año que entra, bueno, continuarán en la banca. No, mira, yo creo que es algo que habría que tomarlo con todas las debidas precauciones. Efectivamente fue una columna que salió publicada en el diario. Sabemos que el Diario de Juárez es uno de los medios de comunicación con mayor seriedad en lo que publica, aún siendo en la columna, algo tendrá de sustancia eso que se publicó el día de hoy. Pero finalmente, desde mi punto de vista, no es más que una muy desafortunada estrategia, porque no puedes andar por el Estado pregonando las mesas de reflexión, de conciliación y de análisis para salir unidos en el 2013
y por debajo de la mesa hablar de expulsiones, sanciones y todo ese tipo de situaciones que lo único que hacen es ventilar de nuevo en el ambiente público cosas que estaban superadas. Yo me pregunto, ¿hace cuánto que no se daba ya la nota, por ejemplo, de la famosa esta sanción o expulsión que se pidió para los regidores? Así es, ya. Mediáticamente se agotó desde febrero de este año. Así es. Bueno, pues las declaraciones de hoy, si es que son atribuidas o si es que es real que se atribuyen al jefe estatal Mario Vázquez, pues lo único que hacen es volver a revivir el avispero, volver a darle fuerza a un asunto que estaba muerto mediáticamente, y entonces yo ya no entiendo si el jefe estatal es el del PAN o es de otro partido, porque... Y si le sumamos lo que está ocurriendo aquí en el ambiente local, Francisco, en donde también vemos que tampoco el líder municipal apoya en los trabajos de reconstrucción del partido y sobre todo de la operación Cicatriz. La verdad yo veo a Irama Polo Contreras pues trabajando, más bien navegando a contracorriente, y lo importante es que para el Partido Acción Nacional el año que entra va a ser un año difícil, Francisco, tomando en cuenta que el PRD tuvo un repunte muy importante en estas elecciones a nivel federal, estas que acaban de pasar, y de alguna manera pudieran seguir capitalizando los señores del Partido del Sol Azteca y la izquierda en sí, esta bonanza de votos que tuvieron. Me parece que yo creo que tiene que hacer un trabajo de reflexión el Partido de Acción Nacional, porque castigando a dos de sus mejores cuadros, que independientemente lo que digan los señores del Estado a nivel estatal, pues la simpatía que ha despertado Héctor Hernández y los trabajos que se le han visto, no es rollo, es trabajo, es chamba que se ha estado haciendo. Me parece muy desafortunado que se llegara a tomar una decisión de esa magnitud, Francisco. No, totalmente de acuerdo. De hecho, son de los cuadros operativos, o sea, de la gente que realmente hacen trabajo de campo con los delegados, con los militantes del partido, que son los que finalmente hacen posible que cada elección haya trabajo en el Partido Acción Nacional. Yo coincido contigo que necesariamente este trabajo de reflexión debe de llevar a mejores resultados en el 2013. Yo sí tengo mis dudas en cuanto al análisis que se hace de los números. Sabemos, los que nos dedicamos a esto, sabemos que las elecciones presidenciales no tienen mucha relación con las elecciones locales. Y de hecho, en la elección presidencial, la de julio de este año, el resultado global que obtiene el PRD para presidencia de la República es muy distinto al que obtiene por distritos, dependiendo de los candidatos que gestiona. Le va mucho mejor al PRD en Juárez, por ejemplo, que en Chihuahua. Sí, o en otros, sí le fue muy bien. Acá le va mucho mejor que en otros municipios o que en otros distritos. Pero la elección del año que entra no tiene nada que ver con la presidencial, es la elección local, en donde solamente se juega el esfuerzo de los políticos locales, incluidos por supuesto el PRD, en donde yo creo que va a regresar a su nivel normal de votación, excepto que, hasta donde yo tengo entendido, hay la idea desde México, específicamente de Andrés Manuel López Obrador y de algunos otros de sus cuadros más importantes, de sus liderazgos más importantes, debido precisamente a este buen resultado que hubo en el norte del país, ampliar esa campaña o la presencia física de esos liderazgos, incluido por supuesto Andrés Manuel, para capitalizar de mejor manera el próximo año, claro, esa votación. Eso ya pudiera cambiar, sí, de alguna forma el escenario, ¿no? Así es. Francisco, algo más que pudiéramos apuntar del Partido Acción Nacional, esta crisis que se viene a sumar con la situación que hay ya de por sí muy álgida entre tres cuadros muy importantes del Partido Acción Nacional, como es Carlos Borruel, el ya, por decir así, senador electo Javier Corral y Cruz Pérez Cuellar. Vemos que a este asunto que se filtrará el día de hoy en medios, en columnas, se le suma el asunto que ya habíamos mencionado de estos tres hombres y pues y las derrotas constantes, Francisco. Mientras siga prevaleciendo esa serie de resentimientos y los grupos se toman personal. Ya es personal. Lo que sucede en la elección pasada, es decir,
En el PAN no le dan vuelta a la página de cada elección, sino que vienen cargando un costalote cada uno de los grupos, y estoy hablando de todos, claro, no hay uno que se salve. No. En el caso, por ejemplo, de Javier Corral, que termina señalando a Cruz Pérez Cuellar y a Carlos Borruel de prácticas que bueno, él también ha realizado, que él también ha hecho en diferentes tipos de elecciones, pero que en este caso no le favorecían, y mira, terminaron favoreciéndole, dándole una candidatura que no se ganó con votos, que se ganó en la mesa con un juzgado, en un tribunal. Así es. Francisco, ¿qué te parece si le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy? A nuestro colaborador asiduo, Alfredo Ramírez Rentería. Alfredo, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas, diputado. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Francisco. De nueva cuenta, saludando a tus radioescuchas. Gracias, Alfredo. Y como lo habíamos prometido esta semana, teníamos la posibilidad de platicar con el diputado federal Héctor Barraza, quien amablemente no habla por teléfono, acude hasta estos estudios de calibre 800 de Radio Cañón, pues para hacer posible esta charla. Y antes que nada, diputado, gracias, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Héctor, siéntase usted en casa. Cuando me dijo esta tarde Alfredo la posibilidad de recibirlo, hombre, dije, no toque la puerta, está abierta para ustedes. Diputado, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Nacho, muchas gracias por esa apertura de este importante medio. A Francisco, como siempre, es un placer y un honor estar aquí en esta cabina, y sobre todo un afectuoso saludos a todos los radioescuchas de esta estación tan importante. Gracias, diputado. Pues, ¿qué opinión le merece lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional, diputado? De alguna manera sería interesante que nos hiciera usted una síntesis de su óptica desde el proceso electoral y cómo desemboca el 1 de julio y lo que ha pasado en los últimos días, sin duda también sin dejar de añadir el incidente del caso Soriana, Francisco, que se está volviendo grave, las acusaciones que las demandas que ya se están presentando, pero los incidentes a las instalaciones de explosivos, Alfredo, algo que ya no me está gustando, ya está subiendo, ya creció. Diputado, adelante, por favor. Sí, primero, nosotros como partido, yo hablo del PRD, que formo parte del Consejo Nacional, que es el máximo órgano de dirección, es un órgano colegiado. Obviamente vimos con suma preocupación que las prácticas del pasado volvieron al presente, pero multiplicadas. Creo que el PRI se excedió, todo el mundo lo vimos, el ciudadano normal desde su casa que acudió a las casillas, vio las tarjetas de Soriana, vio cómo el dispendio de recursos que el PRI hizo no se cuidó como se hacía en el pasado, siempre lo han hecho, pero hoy fue excesivamente burdo, todo el mundo lo percibió, y eso es lo que lastima. Tal vez en un error de cálculo, asustados los estrategas de Peña Nieto, de viendo cómo bajaban las encuestas y cómo subía Andrés Manuel, a raíz del fenómeno estudiantil que le dio levadura al movimiento de izquierda y a Andrés Manuel en lo particular, se asustaron y bueno, le apostaron con todo y sin cuidar las formas. A lo mejor no hubiesen ganado con 3 millones, hubiesen ganado a lo mejor con 1, si ese fuera el supuesto, pero hoy tuvieron una elección legítima. Hoy existe la duda, una duda saludable, y sobre todo algo que pensábamos que en este país estaba enterrado. No debe el poder usarse para violentar las leyes, para violentar los principios de toda elección, de certeza jurídica, de equidad, de transparencia, de imparcialidad, porque bueno, la percepción de los propios órganos electorales ha sido que no son imparciales, y lo vimos en el primer debate, cómo el presidente del IFE justificaba que las grandes cadenas de televisión no transmitieran el debate. Todo esto causó un malestar en el país, y sobre todo un sector que había estado ajeno, muy alejado a la política, de pronto hizo su aparición e irrumpió con una fuerza tal que estuvo a punto de cambiar el proceso, y están a punto de cambiar el rumbo del país, el movimiento de los jóvenes.
Entonces yo creo que efectivamente lo que tú comentas, Nacho, de ya que se usen atentados en contra de cualquier instalación, ya es violentar. Nosotros el PRD no le apostamos a eso. Nuestro ex candidato Andrés Manuel lo planteó con mucha claridad. Vamos a hacer manifestaciones pacíficas, respetuosas. Nosotros vamos a llegar hasta donde la ley y nuestro derecho alcancen. Ya cuando el tribunal determine si todas las pruebas como esas que se están planteando y esas demandas que ha habido de este empresario de California y muchas más que han estado aflorando, de cómo fue tan descarada la participación de algunos sectores económicos, unos de empresarios reconocidos y otros que no sabemos de dónde vienen porque hubo mucho dinero triangulado desde otras partes de fuera del país. Entonces esto ha causado un ambiente de enojo en los jóvenes. Yo no quiero justificar su reacción, pero a veces cuando el poder es excesivo y sobrepasa los límites de lo prudente, también la ciudadanía molesta, a veces acude a prácticas ya fuera de la ley y dice, bueno, pues si mi derecho y la ley no se respeta, pues tampoco yo lo respeto. Nosotros no invitamos a eso, creo que invitamos a la madurez, a la reflexión. Estamos muy agradecidos con la ciudadanía de todo el país, en especial de Ciudad Juárez. Aquí nos ubicaron como segunda fuerza electoral, que nosotros, contrario a lo que aquí se plantea por Francisco, que históricamente la elección federal efectivamente un partido está arriba y después a nivel local si otro partido es más fuerte aparece, pero aquí las condiciones son diferentes. El PAN después de 12 años, la gente dice ya no más PAN. Esa es una realidad de un gobierno que no supo estar a la altura de las circunstancias y no supo cambiar y evolucionar democráticamente el sistema en el país. Hicieron lo mismo que los del PRI, nomás que lo multiplicaron. Ya cuando están en el poder dijeron, oh, si esto está todo dar, ¿para qué lo cambiamos? Entonces la ciudadanía tiene esa lectura muy clara. La ciudadanía de Ciudad Juárez hace 100 años cambió el rumbo de este país y hoy están comenzando a participar más activamente y han volteado a ver a la izquierda. Bueno, la izquierda ha gobernado con responsabilidad. Ahorita una de las ciudades mejores gobernadas de este país y del planeta es el Distrito Federal, y el PRD sabe gobernar y gobierna bien. Entonces nosotros vamos a seguir luchando porque se limpie este proceso, porque se haga una nueva elección. Ese es nuestro planteamiento, porque obviamente la que hubo tiene 1000 vicios a los ojos de todo el mundo. No vamos a poner aquí a citar ejemplos, y todo el mundo lo vio. Entonces creo que esos fueron los excesos y la desesperación del candidato priista. Alfredo Ramírez, algo que quisieras tú añadir a lo que comentaba tu correligionario, el diputado federal Héctor Barraza. Mira, voy a añadirle, pero aquí lo que acaba de manifestar Francisco. En el PRD a nosotros se nos conoce por violentos, rijosos. Muchas de las veces, pues obviamente nuestros mismos militantes, nosotros mismos, hacemos público todo el problema que nosotros tenemos cuando ya estamos en una elección y no aceptamos una elección, pues obviamente lo hacemos público. Donde quiera, Francisco, los partidos que hay aquí, hay problemas. Donde sí no se ven, obviamente, públicamente, pues obviamente son en el PRI, que rápidamente ahí con una cachetada o con una torta, pues obviamente hay disciplinas. Pero yo creo que ahorita en este momento lo acaba de decir Héctor, lo acaba de decir tú. Parece ser que de nueva cuenta tenemos tanto el Partido Acción Nacional y el Partido Elección Democrática un adversario allá afuera. Y un adversario que obviamente sabemos que se mueve con un Soriano, que se mueve con un Gómez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, hacer un análisis, hacer trabajo de estructura en los 67 municipios y decir, compas, si queremos de nueva cuenta regresar a lo del pasado, yo creo que todavía nosotros podemos detenerlo en estos 67 municipios. Si queremos que corra así, oigan, síganse desgastando ustedes, nos desgastamos nosotros y felices y contentos. Y acuérdense que creo lunes, de nueva cuenta viene el albazo, supuestamente por ahí, para decir ya no más pluris, o nos toca más pluris a nosotros y a ustedes ya no. Francisco, antes de pasarte el micrófono, ya abrimos nuestro portal en Facebook. Me gustaría preguntarle al diputado Héctor Barraza,
Partiendo de la base de que podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que acaba de mencionar respecto de las irregularidades que se dieron en la elección, y que sin embargo yo las enmarcaría en un contexto de una reforma electoral que se dio en el 2007, en buena medida merced a una exigencia de una izquierda resentida, golpeada, con muchos problemas, y un PAN y un PRI que en aras de desahogar un poquito la presión electoral que se había dado, le concedieron, vamos a poner entre comillas, una serie de peticiones. En el marco de esa reforma electoral se da el proceso que acabamos de vivir, y efectivamente hubo algunas irregularidades tan graves como, por ejemplo, la presunción de lavado de dinero, que habrá que demostrar en las instancias adecuadas. Pero a mí me preocupan dos cosas. Una, que legalmente, conforme a esa reforma, el 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que validar o no validar la elección, tiene que calificar. Pero el proceso por lavado de dinero, que sería el más grave, que sería el que sí pudiera continuar la elección, ese no tiene límite, no tiene plazo. Francisco, hacemos una identificación inmediatamente para regresar con los diputados, para no tener que interrumpirlos y dejarlos contestar inmediatamente esta respuesta. Recuerden, estamos en la mira, no le cambien. A los diputados, el diputado federal Héctor Barraza y el diputado local Alfredo Ramírez Rentería. Nuevamente les agradecemos por su presencia. Estábamos platicando con el diputado Héctor Barraza en este sentido del marco legal, el marco electoral que tenemos, y la pregunta concreta es: ¿alcanzará el tiempo para que lo que sea que vaya a demostrarse dé como para anular la elección completa? Mira, Francisco, si nosotros atendiéramos estrictamente a los criterios que la ley marca en los procesos electorales, debería de alcanzar, porque lo que ya se ha demostrado es que hubo mucho dinero triangulado de países del extranjero, ¿sí?, a la campaña de Peña Nieto. Sí. Y debería, por respeto al país y a los electores, el PRI y Peña Nieto ya haber clarificado perfectamente de dónde y cómo se aplicaron esos recursos, cosa que no ha sucedido. Comenzaron negándolo y finalmente las pruebas terminaron sepultándolos. Es muy difícil gobernar con esa duda cuando tenemos un país hundido en la violencia, que ha propiciado un grave problema de gobernabilidad y de generación de empleos, y que le están dando poca viabilidad al país a mediano y largo plazo. Que tengas un presidente con la sombra de que llega avalado por sectores desconocidos, obscuros, o triangulado recursos del narcotráfico, de intereses fuera del país. Obviamente esto es algo muy delicado. El ver cómo los grandes medios de comunicación lo hicieron su candidato y no respetaron absolutamente nada, que da una total inequidad al proceso, deberían de ponerle un alto. Sí. Pero sabemos que no va a ser así, tristemente. Yo les quiero poner un ejemplo a ustedes y a los que me escuchan. Del 2001 al 2004 me tocó ser diputado local, y en aquel entonces el hoy senador Patricio Martínez proponía, siendo gobernador, que él podía proponer dentro de la reforma electoral, que él podía ser impulsor de la promoción del voto, el gobernador. Yo tomé la tribuna, después me siguieron los del PAN y dije: espérame, no, momento, no, ¿a dónde vamos? ¿Qué me pedían en ese entonces los del PRI? Bueno, ¿qué sería lo mínimo que el diputado Barraza plantearía en una reforma electoral? Yo les decía: es muy sencillo, nomás una: que los órganos que organizan, administran y sancionan un proceso electoral no fueran concesión de cuotas de los partidos políticos. Los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son cuotas de los partidos políticos cuando se eligieron, y el equipo de Peña Nieto, de su gente más cercana, fueron de los que los negociaron y los impulsaron. ¿Qué van a decir a esos magistrados? Van a pagar un favor por el que están ahí varios años y porque ha ganado muchísimo dinero. Tristemente, yo decía,
El que hace la elección, vamos a decir, el IFE o el IE a nivel de Estado, o el Tribunal Estatal o el Tribunal Federal, electoral del Poder Judicial de la Federación, debe haber una convocatoria, lo propuse con la ley electoral de Chihuahua, una licitación pública para que los ciudadanos honorables y con experiencia en el área se registraran a un examen de oposición que no lo hiciera ni la UASH ni la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y no porque no sean buenas universidades, sino porque están muy permeadas por el gobierno, que fuera el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿sí? Que después del examen de oposición, que esa gente conoce lo elemental de los procesos electorales, pudiéramos poner esas personalidades a disposición del público para que el público dijera de sus pecadillos. Así es. Y ya después de eso, si por una amplia mayoría del Congreso del Estado, 70, un 80%, se pusieran de acuerdo, que lo decidieran. O hablo del Congreso de la Unión, en el otro supuesto federal. Pero si no fuera así, que se hiciera un proceso real de insaculación, que fuera el proceso de la suerte, de esos que ya pasaron los filtros, quienes llegaran, para que la gente llegara por su trabajo, por su preparación, por su trayectoria, por su honorabilidad y finalmente hasta por el factor suerte, para que le fueran a servir realmente a los ciudadanos. Puedes cambiar todo lo que quieras, en las precampañas, en los procesos electorales, cambiar toda la ley electoral, pero si no cambias eso que es fundamental, para mí la piedra angular, simplemente los procesos van a seguir estando viciados en este país y serán tendenciosos y no tendrán la confiabilidad que el pueblo de México merece. Y lo más grave, los procesos electorales de este país son de los más caros del mundo. De los más caros. Y es increíble que a estas alturas nos encontremos entrampados en la falta de credibilidad y que hay actores que se puedan brincar todas las reglas y no pase absolutamente nada. Sin embargo, diputado, si me permite... Te contesto. Yo creo, por la experiencia que tenemos, que va a ser muy difícil, ¿sí?, que nosotros podamos probar, ¿sí?, probar todo lo que el PRI hizo. Es imposible, porque aunque se haya visto, una cosa es probar. Nadie quiere ir y demostrar, y es todo un proceso. La cuestión legal es un proceso tortuoso, Sí. casi imposible de realizar. Por eso muchas veces la gente no denuncia. Es un calvario. Últimamente sale sacrificado el que denuncia que el delincuente. Así es. Va a ser como el adulterio. Sabemos que le están poniendo los cuernos al amigo, pero va a ser difícil probárselo. Casi hay que llevar la cama, ¿no? Sí, pero yo veo una diferencia fundamental y mi pregunta lleva una jiribilla, claro, interesante. Hace 6 años Andrés Manuel tomó las calles, hizo su plantón en Reforma, generó una serie de condiciones que de alguna manera se le revirtieron con el paso del tiempo en una serie de negativos muy fuertes, que es principalmente contra lo que tuvo que luchar en este nuevo proceso. Así es. Sin embargo, vimos que lo superó positivamente esa situación y vuelve a obtener casi 16 millones de votos. El voto de oro, ahí está. Y vemos, yo en lo personal veo a un Andrés Manuel distinto, un Andrés Manuel que ya no sale a tomar las calles, que ya no convoca a la gente a la resistencia civil, por llamarlo de alguna manera. Pero mi pregunta concreta sería, hace 6 años, según mi punto de vista, desperdició un capital político impresionante, hubiera con el cual pudo cogobernar el país el sexenio que está terminando. Coincido plenamente contigo. No lo sé, son dos circunstancias diferentes. Mira, yo no coincidí con la toma de Reforma, no participé en ella, a pesar de haber sido el presidente del partido en ese momento, porque yo creía que la ciudad que más apoyó a Andrés Manuel y a los partidos que lo postulamos, pues no merecía que la castigáramos. Pues, teníamos que haber hecho acciones muy fuertes en contra del tribunal, en contra del propio gobierno, pero no en contra de la gente que votó por ti. Sí, claro. Ese creo que fue un error estratégico. Lo de la presidencia legítima, creo que debe haber encabezado Andrés Manuel la oposición desde las cámaras, como en este momento debe de hacerlo la izquierda,
Tenemos la segunda fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados no como PRD, sino como la izquierda que apoyamos a Andrés Manuel. Y desde esa segunda fuerza debíamos de cambiar el rumbo de este país. Ya el Congreso de la Unión tiene una gran fortaleza. Lo que requerimos es un proyecto claro desde ahí. El problema es que Andrés tiene que entender eso. Necesita dejar de pensar que él es el centro del universo y que él va a solucionar todo. No, necesita descansar en sus senadores, en sus diputados, en sus compañeros de equipo, para plantear con claridad ese proyecto que él le propuso a los ciudadanos y que una cantidad muy importante de millones de mexicanos creen en ese proyecto y que se puede incrementar y podemos ser gobierno en el 2018. Así es. Entonces, con mucha responsabilidad plantearlo. ¿Qué queremos en el país? Con leyes, con presupuestos, con acciones concretas. ¿Qué era muy peligroso? Que el PRI se llevara carro completo. Sí, entonces, hubiera sido una circunstancia muy grave. Si así, con el control de los grandes medios de comunicación, de los grandes grupos de poder económico y de la gran estructura de los gobernadores priistas, bueno, pues ya vimos lo que hicieron en la elección. Si tuvieran el control de las cámaras, esto sería más grave. Entonces, por el bien del país se requieren equilibrios. Yo creo que si el PAN o el PRD o el PRI o cualquier partido tiene el poder total, creo que sería garrafal para este país. Sí. Creo que tenemos que aprender a ser responsables. No es nomás ser una oposición gritona, una oposición irresponsable. No, hay que ser una oposición propositiva y constructiva. Nosotros hemos venido apoyando en lo que se ha requerido al gobernador de Chihuahua. Hay cosas en las que estamos de acuerdo con él y hay cosas que no. Pero lo que se trata de traer recursos y beneficios a Chihuahua, lo hemos rifado para pelear por Chihuahua. Entonces, yo creo que la gente eso quiere propuestas de solución a sus problemas, y quiere que si tú no tienes la mayoría en las cámaras, las pelees de todas formas. Claro. Yo, por la experiencia en este tiempo que he estado en la Cámara, cuando la segunda fuerza se planta con decisión, las cosas se tienen que negociar. Y yo creo que ahí la izquierda tiene un compromiso muy fuerte con el pueblo de México, y Andrés Manuel tiene que entender ese mensaje. Cambió su discurso hace 6 años. Yo le planteé reunión con empresarios. Y en Juárez me dejó plantear una reunión con empresarios que había quedado estar, no fue. Yo le planteé algunas acciones con los grupos empresariales, ¿sí? Concretamente con José Luis Barraza en aquel entonces, que no es mi familiar, pero que había una buena relación de un diálogo cuando era presidente de Coparmex. No quiso, después encabezó la guerra negra de Coparmex en contra de la campaña de Andrés Manuel. Claro. Con los propios medios de comunicación, si ya no los grandes, los de abajo. Claro. Por ejemplo, todos los pequeños y medianos y los medios locales son sumamente importantes, ¿sí? Entonces yo creo que la estrategia es construir desde abajo. Y en esto todo el mundo es importante y se tiene que aprender a trabajar en equipo. Y sobre todo se tiene que poner ese proyecto que le presentó el pueblo de México en blanco y negro en las cámaras y pelearlo. Y ya no dejar que cada partido se vaya por su rumbo, sino que sea un proyecto que estemos peleando y que le demos respuesta a los ciudadanos de Juárez que optaron por Andrés Manuel López Obrador y por su coalición. Entonces, yo creo que esa es la deuda que tenemos con los juarenses y con el pueblo de México.